En primer lugar, como he empezado diciendo, nos vamos a centrar en la cirugía laparoscópica, que se ha introducido y perfeccionado durante los últimos años, teniendo los cirujanos que habituarse a esta disciplina. Como sabemos, cuenta con numerosas ventajas, aunque también tiene algunos inconvenientes, como es la manipulación fina de algunos instrumentos largos sobre pequeños orificios y orificios fijos. Además, tienes que trabajar mirando a un monitor, por lo que obliga al cirujano a tener que adoptar posturas forzadas y durante un largo periodo de tiempo, que todo esto conlleva fatiga muscular y lesiones. Esto es especialmente importante, sobre todo en los cirujanos que están en formación, que empiezan a coger hábitos laborales y que tienen que empezar adoptando unos buenos hábitos. ¿Qué es la ergonomía? Pues la ergonomía, según la RAE, es la disciplina que estudia la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a las personas que los emplean habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. Como observamos en este gráfico sacado del Manual de Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos en el sector sanitario, los accidentes en personal sanitario por sobreesfuerzo o por malas posturas en su hábito natural de trabajo, pues ocupa el segundo en frecuencia, solo por detrás de exposición a agentes biológicos, a pinchazos, etcétera. En este mismo manual se recoge y se habla de que aproximadamente entre un 87% de los cirujanos han sufrido dolor y molestias musculoesqueléticas después de su actividad laboral. Incluso un 27% de ellos han precisado de bajas laborales. También un 42% ha tenido que limitar su práctica quirúrgica, llegando incluso el 9% de ellos a tener que abandonarla por completo. Todo esto aparte de la carga epidemiológica y económica que afecta también a la atención médica debido a que reduce el personal, pues también merma la destreza y influye negativamente sobre las decisiones y sobre el acto quirúrgico. En esta diapositiva ponemos los principales problemas ergonómicos, los principales problemas y lesiones como mayor frecuencia, pues el dolor cervical, la fatiga muscular. Vemos que también los hombros y la zona lumbar está mayormente afectada y algunas patologías como el túnel carpiano pues son muy frecuentes, patologías en manos, en muñecas, etcétera. Con todo esto lo que queremos resaltar es la importancia de adquirir buenos hábitos desde el comienzo de la formación, incidiendo especialmente en los residentes que, como hemos dicho antes, pues al final están adquiriendo las primeras rutinas de trabajo. Por ello es fundamental llegar con antelación al quirófano, dedicar tiempo a la colocación del paciente, de la maquinaria que se va a emplear, conocer y planificar la localización del resto de trabajadores y organizar todo en función a un sistema que está formado por un ambiente donde se tiene que tener en cuenta la luminosidad, no solo una luminosidad que permita una buena visualización del campo quirúrgico, sino también los propios colores que el quirófano. Colores como el verde y el azul, pues se han visto que son colores relajantes. Sin embargo, otros colores como el rojo, como el amarillo, como el naranja, son más colores estimulantes. Luego, también la sensación térmica, otro factor importante a tener en cuenta que afecta en el confort del cirujano, y el ruido que hay en un quirófano. De hecho, algunos estudios recomiendan poner música ambiente de fondo, aunque a un volumen que permita no solo hablar entre los trabajadores y el resto del equipo, sino que encima no tenga letra, no tenga significado, para que se favorezca la concentración del cirujano. Y todo esto también hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen que tener buena accesibilidad y buena visión al campo de trabajo, porque no es solo importante la posición del cirujano principal, sino también de todo el equipo que está en el proceso. ¿En qué afecta la cirugía laparoscópica? Pues la cirugía laparoscópica, como hemos dicho previamente, al final se tiene que utilizar unos instrumentales largos sobre orificios pequeños y fijos, y todo esto mirando lo que se está haciendo a través de un monitor. Todo esto conlleva pérdida de libertad de movimientos, la adopción de posturas forzadas durante tiempos prolongados de la intervención, ya que este tipo de intervenciones suelen ser de mayor duración que la cirugía convencional. Además, hay que tener en cuenta que hay que tener localizados los pedales. En algunas series se habla de que hasta el 91% de los cirujanos pues pierden en algún momento de la intervención la localización de los pedales. Incluso hay un 35% que se queda con posiciones estáticas por no perderlos de vista. También es fundamental la altura de la mesa y del monitor,
adoptándolo al cirujano de mayor tamaño para que el pequeño pueda adaptarse en función de un alza. Y luego también es bastante importante la utilización correcta del instrumental, de las pinzas, porque tiene un sistema de agarre en el que es difícil a veces hacer la fuerza y que cuanto más apoyo palmar se haga y menos introducción de dedos, pues mejor, porque contribuye a que haya menos neuropatía chenares. Todo esto conlleva fatiga muscular y un mayor esfuerzo muscular. En esta imagen de la izquierda observamos cómo la posición afecta negativamente al esfuerzo muscular. Viendo el electromiograma del cirujano que se encuentra más a la derecha, vemos cómo tiene una posición inclinada hacia adelante con mayor fatiga muscular, que lo que hace es que imposibilita que el músculo mantenga la actividad eléctrica que tiene que mantener para mantener una buena técnica. Luego, en el gráfico de la derecha, lo que observamos es una comparación de los músculos que más frecuentemente se ven afectados por cirugía laparoscópica y en qué tipo de movimientos. Se ve que el trapecio es el más frecuentemente afectado y sobre todo en los movimientos de sutura. Nos estamos centrando en la cirugía laparoscópica, pero para centrarnos en la cirugía laparoscópica y en la repercusión que tiene en las posiciones y los movimientos, también la vamos a comparar un poquito así por encima con la cirugía abierta. Las posturas, los movimientos, todo difiere mucho entre un tipo de cirugía y otra. Y para llevar a cabo la comparativa, pues nos vamos a centrar sobre todo en este estudio que ponemos aquí a la derecha, que lo compara a nivel de colecistectomía por vía abierta y por vía laparoscópica. ¿Cómo se hace esta comparación? Pues esta comparación se hace gracias al método OWASP. El método OWASP lo que es un método observacional donde se estudian las distintas posturas adoptadas por los trabajadores en un ciclo de trabajo, sistematizando las posturas según 4 ítems, que son la postura de la espalda, la postura de los brazos, la postura de las piernas y la postura de la cabeza. Y según estas posturas que se adoptan, pues se clasifican en un nivel de riesgo de lesión, que es lo que observamos en la tabla de la derecha. Y según el riesgo de lesión, pues hay que adoptar medidas correctoras con mayor o con menor urgencia. En este estudio se observaron 15 intervenciones quirúrgicas, 10 laparoscópicas y 5 abiertas, donde se observaron diferencias en las posturas. Sobre todo destacar que la diferencia fundamentalmente se encuentra en la inclinación de la cabeza. La inclinación de la cabeza en cirugía abierta es hacia abajo, sin embargo en laparoscópica es girada hacia el monitor. Luego los miembros superiores en cirugía abierta pueden estar por debajo de los hombros con separación del cuerpo, incluso se puede apoyar en el campo de trabajo, sin embargo en la cirugía laparoscópica eso no es posible. Luego el apoyo sobre los pies. En cirugía laparoscópica hay muchísimo tiempo, e incluso se llega a un 35% del tiempo de la intervención en el que el peso recae sobre un solo pie, y eso en cirugía abierta pues no pasa, el apoyo se lleva a cabo durante los 2 pies. Y al final, como resumen, pues en cirugía laparoscópica hay muchas posiciones y muchas posturas nivel 2 que necesitan medidas correctoras, pero la que más llama la atención es la inclinación de la cabeza en cirugía abierta, que se clasifica como un nivel 3 y que necesita medidas correctoras, pero hay que modificarlas más rápidamente. Ya por último, sobre este artículo, comentar que se ha observado que los cirujanos en formación tienen una postura para intentar compensar la poca experiencia que tienen en visualizar en 2 planos a través del monitor de hiperextensión cervical, que esa hiperextensión está clasificada como un nivel 3 y que todo esto va mejorando conforme va adquiriendo mayor experiencia. Así como resumen, ¿cuáles son las recomendaciones de una correcta posición en cirugía laparoscópica? Pues intentar distribuir el peso uniformemente entre los 2 miembros, ya que así sufren menos tanto las caderas como las rodillas. Luego intentar no estirar las rodillas completamente, manteniendo una posición de ligera flexión. Luego, como hemos dicho previamente, la altura del monitor y de la mesa se ajusta al cirujano más alto, porque el cirujano más bajo pues tiene que usar alzas, unos alzas que también tienen que ser anchos y largos para que puedan permitirle también a ellos poder abrir las piernas y poder distribuir el peso uniformemente. Luego mantener el cuerpo lo más cerca posible de la mesa para no tener que llegar a inclinarnos, y si hay que girar la cabeza hacia el monitor, pues intentar girar todo el cuerpo y no solo la cintura.
Luego vemos también una foto de una silla ergonómica simplemente para resaltar que esto puede ayudar a facilitar los cambios de postura y que al disminuir la carga que se lleva a cabo en la columna vertebral, pues también permite que los músculos del cuello y de los hombros pues, puedan relajarse con mayor facilidad. Ya más por encima vamos a hablar sobre el posicionamiento del paciente en cirugía laparoscópica. Lo que es fundamental, como hemos dicho previamente, es anticiparse a todo y tener todo planificado para evitar lesiones por presión, por postura forzada, proteger partes que están en contacto directo con la mesa, sujetar las extremidades y evitar que el paciente, pues con los cambios posturales, sufra de deslizamiento, evitar apoyarse sobre el paciente, proteger los ojos, evitar las arrugas en la ropa que puedan producir lesiones en la piel. Todo esto, como ya digo, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta todos los problemas potenciales y poner medidas preventivas que ayuden a protegerlo y prevenirlo. Estas son algunas variables dentro del decúbito supino, que es la posición frecuente de la cirugía laparoscópica, Trendelenburg, que lo más importante sobre todo es fijar el paciente con bandas para que no se deslice, que ante todo cambio postural se vea que los miembros ninguno se ha quedado en posiciones anómalas, poner almohadilla de protección en zonas de presión. Del mismo modo, el antiestrés, lo más importante son medidas parecidas, evitar el deslizamiento, evitar que con los movimientos se queden en posiciones forzadas. Y luego en litotomía, sobre todo en cirugías colorectales, pues lo más importante es proteger los miembros inferiores con cojines, con sábanas, comprobar que la pernera no bloquea el hueco popliteo, ambas piernas simultáneamente, evitando la rotación externa de las caderas y tener en cuenta que las perneras son las que van a las piernas y no al revés, aunque muchas veces se hace al contrario. Y no dejar caer bruscamente las rodillas para evitar luxaciones y hipotensión. Estos simplemente son unas tablas donde se habla de las neuropatías más frecuentemente encontradas como complicación de posiciones anómalas o posiciones forzadas, como complicaciones postquirúrgicas, simplemente para tenerlas en cuenta porque la base del éxito de estas patologías pues, es una detección precoz y un tratamiento precoz, ya que si no se ve, pues pueden llegar a ser secuelas irreversibles en el paciente y tener en cuenta que la hipoxesia, las anestesias, las parestesias, pues se suelen llevar a cabo en el 7º día postquirúrgico o a partir de ahí. Y luego ya por último, hablar y mencionar brevemente las posiciones en los procedimientos laparoscópicos más comunes. Sobre la colecistectomía laparoscópica, pues existen dos posiciones más utilizadas, que son la americana y la francesa. Volviendo un poquito al principio de la sesión, hemos analizado y comparado ambos tipos de posicionamiento en función de la ergonomía y el posicionamiento del paciente, del cirujano, y la repercusión que tiene en ellos. Y nos vamos a centrar sobre todo en este artículo que vemos aquí en la derecha. Que aquí sobre todo comentar que en este artículo donde se habla de 77 colecistectomías laparoscópicas, 32 por americana y 45 por francesa, pues como principal conclusión que a nivel de comodidad del cirujano se prefirió la francesa con respecto a la americana, con menor dolor de la muñeca izquierda, ya que hasta un 62% acusa dolores a nivel de dolor de la muñeca en posición americana, y también el grado de percepción de dolor y de comodidad que muestran los cirujanos que se encuestaron con respecto a una y otra, pues hasta el 97% de los cirujanos que realizaron la práctica por posición francesa dijeron que era cómoda, que la referían como una posición cómoda frente al 56% que hablaron de lo mismo en posición americana. Y ya por último, pues da también que los cirujanos en formación, los residentes que están empezando a realizar este tipo de técnicas, pues también se ve que en posición francesa tardan menos tiempo, entonces es menos probable que desarrollen lesiones en este tipo de intervenciones. De aquí simplemente comentar que lo importante es fijar al paciente, es dejar pegado el miembro izquierdo y el miembro derecho separarlo para dejar accesibilidad a los anestesistas para las vías periféricas. Estos son otros ejemplos de algunas posturas frecuentes de las intervenciones más frecuentes por la laparoscopia. Y ya por último dejar por aquí algunos ejercicios que ayudan a fortalecer la musculatura de los grupos musculares mayormente afectados en la actividad laparoscópica. Y muchas gracias por su atención. Gracias.